Es uno de los más grandes centros arqueológicos de los tantos que hay distribuidos en todo lo ancho y largo de la selva de la Mosquitia. No en vano fue el primer sitio al que se le llamó Ciudad Blanca cuando fue encontrada a finales del 1800 e inicios del 1900 por exploradores norteamericanos que, siguiendo relatos contenidos en la bitácora de Hernán Cortés, y que se obsesionaron con encontrar una ciudad enorme de color blanco inmaculado y dedicada a la adoración del dios mono. Desafortunadamente, desde el momento de su hallazgo y muy a pesar de que los primeros en encontrar estos sitios se reservaron dar a conocer la ubicación exacta por temor a que fueran saqueados, a los buscadores de fortunas el anuncio del hallazgo los motivó aún más. Así comenzó el saqueo más espantoso que podamos imaginar. Y tras una década, las elegantes y soberbias metrópolis indígenas pasaron a ser simples planteles de piedra en desorden. Los nativos narran ahora como grandes estatuillas de jade, variedad de vasijas de barro y otras estructuras de piedra de un tallado impecable fueron sacadas y llevadas en pipantes a través de los ríos, o simplemente cargadas al lomo de mula, con rumbo desconocido. A pesar del saqueo, en estos sitios aún se puede medir el tamaño descomunal de esta ciudad de varios kilómetros cuadrados, y con impecables calles de piedras que comunicaban ambas márgenes del río Aner, en las periferias de la Mosquitia Olanchana. Años más tarde, las condiciones para la antigua ciudad empeoraron aún más. Muchas familias, agobiadas por las sequías y falta de tierras en el centro y sur del país, descubrieron que la Mosquitia era como la tierra prometida de todos. No había dueños y solo era de descombrar la selva y volverla milpa o pastizal. En pocos años, los escombros sin control llegaron hasta la otrora escondida Ciudad Blanca o Ciudad del Dios Mono, casi sepultando totalmente su majestuosidad y encanto. El último hallazgo de National Geographic en otro asentamiento milenario en otro sector de la selva de la Mosquitia amenaza con sepultar para siempre al primero. Por eso nosotros hemos decidido llegar hasta este punto antes de que su leyenda e historia se diluyan en el tiempo. Las múltiples leyendas y los vestigios que aún quedan nos aseguran que durante muchos años aquí vivió una sociedad numerosa, con grandes conocimientos y de exquisito estilo de vida. Pero la tarea deberá ser titánica, pues nos separan al menos un día de camino desde el municipio de Culmín al departamento de Olancho. Buena parte del recorrido lo haremos en vehículo, pero el último tramo debe hacerse a pie. Mientras atravesamos esta interesante área que constituye la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Mosquitia, podremos disfrutar de gran número de encantos naturales, que se derivan de una naturaleza prodigiosa y abundante. Cristalinos y ruidosos ríos entretejen una larga madeja generadora de vida y abundancia de casi todo en esta región. Interminables pastizales han sustituido a la mayoría de selva, modificando casi para siempre el paisaje. Entre el pasto, miles de cabezas de ganado son el principal recurso para los nativos. De cuando en cuando aparecen pequeñas aldeas levantadas junto a los ríos. Son en su mayoría migrantes o hijos de migrantes que desde hace décadas han aprendido a dominar esta apartada región. Los ríos no solo son grandes abrevaderos del ganado, también son abundantes en pesca y también únicos sitios para la diversión, como el famoso subterráneo de Aner. Un segmento donde el gran río se introduce en la montaña por un gigantesco caño de roca. Atravesar este segmento del río puede ser una de las más excitantes travesías aquí. Otra maravilla natural es la cascada de Corral de Piedra, una secuencia de caídas de agua de variedad de tamaños y volúmenes que hace volar la imaginación del visitante. Por eso y mucho más en esta franja de la Mosquitia viviremos una de las más interesantes travesías, cargada de historia e impresionante naturaleza. Bienvenidos a la Mosquitia hondureña. En la propuesta de esta semana haremos un inédito recorrido por todos los rincones de esta selva, conociendo sus ríos, su foresta y su fauna. Hola, soy Eduardo Llanes y aquí comienza HCH Turismo.
El primer registro sobre una enorme metrópoli precolombina escondida entre la selva de la Mosquitia se remonta a un escrito del conquistador Hernán Cortés, allá por el año de 1526, en el que narra en una carta dedicada al emperador Carlos V los diversos relatos sobre una misteriosa ciudad, que por su tamaño y estilo competía con las grandes urbes indígenas encontradas en México. 18 años más tarde, el obispo católico Cristóbal Pedraza hace alusión a la misma ciudad mítica. El clérigo incluso asegura que su ubicación es en las selvas entre los ríos Plátano y Paulaya. Ambos relatos tienen en común y destacan que esta magna ciudad es conocida como Ciudad Blanca, que en lengua nahual se escribe Huaytapalán Sututaco, pero que también los nativos Peixe la llaman Caja Camasá, que puede traducirse también como Ciudad Blanca o del Dios Mono. Hubo que esperar hasta el año de 1939 para volver a tener noticias de la famosa Ciudad Blanca, cuando el explorador Theodor Morde encontró una gran ciudad en las riberas del río Aner, principal afluente del río Patuca, en los límites de los actuales departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Conocedor de tantas leyendas contadas desde hace siglos, era natural que él llamara a esta gran metrópoli Ciudad Blanca, en la aldea de las Crucitas de Aner. Al igual que los cazadores de tesoros y los exploradores, nosotros tenemos la misma fascinación por conocer este sitio, y hacia allá vamos. Para tal fin comenzaremos una ruta desde el centro del municipio de Culmí en el oriental departamento de Olancho. Luego nos dirigiremos por la cuenca del río Malo hasta llegar al gran río Aner. Desde luego en esta travesía nos encontraremos con grandes leyendas y relatos de los nativos que se han instalado a vivir aquí. Hace algunas décadas toda esta región era una sola montaña, la que era conocida por los indios Pech. ¿Cómo era esta zona cuando usted llegó? Era montaña, bárbara. Solo donde tenía al que le compré tenía una huerta, tenía unos cañalitos y tenía una casa aquí, una casita de hojas, ahí vivía. Y tenía otra casita allá donde tenía el encuentro de este río y una quebrada. Ahí tenía unas huertas, yuca, y para acá había hecho una plantilla de huerta así, solo se coló y sembró la huerta. Tenía caña, toda cosa de ahí, malanga, yuca, en fin, de todo vivo de comer, cuando yo le compré aquí. ¿Cuánto tardaba usted en llegar hasta acá desde donde vivía en Culmí? 2 días, porque como no conocía y venía despacio, las bestias no conocía, venían despacio, pero era un camino horroroso, chaguitoso, que en el tiempo que llovía, era tremendo. Unos planes que hay, que le decimos planes de alín, un potrero, eran unos fangales, bárbaros. Aquí era, solo ese señor vivía aquí. De ahí los que iban allá, tenían un camino que le decían la Cuesta del Pino, a salir allá así chiquitos. Por ahí caminaba ese primo mío que vivía en soterráneo, el abuelito de aquel muchacho que va con ustedes. Dice que se iban pescando aquí en este río. Sí. ¿Cómo era la pesca en el tiempo? Con anzuelo, solo venían los hipotes aquí y tras que ponía el anzuelo eran sartas en un ratito. Bastante pescado, camarones, yo no sé si hay todavía, pero ahí había unos camarones que así eran, mira, ahí, los güeros, yo buscaba una vara larga porque se miraba, porque era más grande esta poza, era honda, por aquí, como en ese tiempo llovía,
Entonces miraron los camarones allá y le digo a un cipote, ¿no tiene una vara? Con un gancho así. Todo de arriba, como el camarón estaba abajo, los apretaba. Vaya, tírate, así la agarraba. Este río era rico de pescado. ¿Y allá en el subterráneo cómo era que pescaban? Ahí era con pistola y anzuelo. De las montañas impenetrables ya queda muy poco, pues los pastizales y campos lavantillos han acabado con la foresta. Los otrora poderosos ríos ahora son solo pequeñas corrientes, que solo en la temporada lluviosa recobran sus caudales históricos. Pero aún así caminar por esta región es una tarea titánica. Simulacros de carreteras son las únicas vías para avanzar entre estas alejadas y casi anónimas aldeas. Aunque la selva ya no existe, en estas tierras sobreviven los misterios y leyendas. La primera con que nos encontramos es con el cerrito que crece. Se trata de una pequeña y casi insignificante colina entre un pequeño riachuelo y la carretera. Los vecinos de la zona aseguran que este pequeño cerro ha ido creciendo paulatinamente de manera muy misteriosa. Lo que comenzó como un bulto de tierra sin que nadie haya intervenido, ahora tiene varios metros de alto. Esto en unas cuantas décadas. Pero si de misterio se trata, basta con avanzar unos cuantos kilómetros del cerro que crece, hasta alcanzar las vegas del río Malo. Aquí tendremos el primer contacto con vestigios arqueológicos de gran valor e interés. En pleno centro de una pequeña vega hay una piedra de regular tamaño tapizada de figuras aún no descifradas por la ciencia. Al tomarse el tiempo es posible identificar que la piedra y sus dibujos tienen la misma orientación y hasta los mismos diseños de una pequeña colina adyacente. A pesar de que intentarlo ahora, la colina tiene una escalinata que conduce hasta la cumbre, donde están las bases de varias edificaciones de piedra apilada y tallada. Esa misma secuencia de escalones está esculpida en la roca. Otra característica en común entre la piedra y el cerro es una línea que sigue el patrón del río. Este río es conocido como Río Malo y al igual que la línea de la roca enlaza la colina y otros cerros, por eso para muchos la piedra es como un mapa o una representación de la colina y su entorno. Parece que los antiguos que construyeron las edificaciones de la colina podrían hacer un recorrido más corto utilizando la representación gráfica en la piedra esculpida. El área que ocupa tiene todas las características de las ciudades dispersas por la montaña de la Mosquitia. Una pequeña vega donde se hacían las plazas, un río cercano y una colina alta, con una edificación especial en la cumbre, donde posiblemente el chamán o el cacique podría dar órdenes de una vez a muchas personas. Mientras estos vestigios esperan por estudios arqueológicos serios, nosotros debemos continuar la ruta. Ya hemos alcanzado la cuenca del río Aner, pero aún estamos muy lejos de nuestro objetivo, la aldea de las Crucitas de Aner, donde se ubica la primera ciudad precolombina que se nombró como Ciudad Blanca.
Hemos llegado hasta la ribera del río Aner. Alrededor de este río más o menos va a recorrer este programa que estamos haciendo en la Reserva del Hombre, que también forma parte de la Mosquitia hondureña. Este río tiene muchas cosas interesantes que vamos a ir conociendo. Primero, en esta parte hay presencia bastante de comunidades y eso, como lo podemos ver, hay grandes haciendas y zonas agrícolas, pero más abajo vamos a tener la posibilidad de ver ya selva pura. Pero vamos a comenzar en este sitio a conocer uno de los pasos más interesantes de este río, y es donde se introduce bajo una montaña y puede salirse al otro lado. Es verano, los niveles ahora no son tan altos, pero aguas abajo este río va siendo más interesante. Así que de momento vamos a atravesarlo por primera vez, el río Aner. Acompáñenos. Aner nace en las montañas de Culmí, en el parteaguas que divide la cuenca del río Paulaya y que se dirige un poco hacia el norte, y la del río Patuca, que se dirige un poco más hacia el sur. Antes de fundirse con el río Patuca, el Aner recoge las aguas de una larga y montañosa franja de tierra. Por eso, a medida avanzamos, su corriente va siendo más voluminosa. Tras una larga caminata hemos alcanzado uno de los segmentos más espectaculares del río Aner. Es conocido como el Subterráneo, nombre que también heredó a la pequeña aldea. Se trata de un tramo que la montaña se traga literalmente el río, creando un paso maravilloso que siempre atrajo a los más intrépidos. Estamos ya dentro de las aguas del río Aner. Vamos a hacer la primera actividad en este importante río que nace en el municipio de Culmí, que se introduce por la selva de la Mosquitia hasta convertirse en uno de los principales afluentes del gran río Patuca. Sin embargo, en este punto donde estamos es conocida como el túnel o el subterráneo, porque el río ha entrado hasta este lugar a través de un cañón de roca que nosotros vamos a explorar en este momento. Vamos en contra de la corriente y esperamos salir al otro lado. Son varios metros que tiene de longitud de este túnel y vamos hacia allá. Estamos en el río Aner. Mientras me acerco nadando al inicio del túnel, un grupo de nativos y nuestro guía Rigoberto Mendoza tratan de rearmar una vieja balsa de madera, pues de nada serviría atravesar esta interesante cueva si no registramos en video toda la emoción del recorrido. En esta frágil balsa ubicaremos a nuestro camarógrafo Marvin Fuentes para que haga la grabación respectiva, y desde luego será necesario empujar la balsa suavemente. Se sabe que por su belleza el subterráneo ha cautivado a todo el que llega. Incluso uno de los que descubrió este sitio vivió mucho tiempo aquí. En ese tiempo vivía ese primo mío ahí en el subterráneo. Ahí íbamos pero con el tiempo íbamos a pescar para allá para la Semana Santa.
Él sabía dónde había más cuyameles. Yo ya sabía dónde estaban los cuyameles, cerquita ahí, el soterráneo. Ahí en el soterráneo había, pero y para pescar allí lo que se sacaba en guapotes, con suelo, y esas anguillas que le digo yo, esos animales. Y guapotes, sí. Y entonces así era. Por el tiempo, solo ese hombre vivía allí, pegado a ese lastre. ¿Él vivía en la cueva? En la cueva, arrimado ahí. No le enseñaron ahí. ¿Con la familia vivía ahí? Con la mujer. Y de hecho, allí cocina la mujer a un lado y tenía un tapés donde dormía. Y en ese alero, allí vivía. Y el soterráneo sí, pero por el lado de acá era el soterráneo. Entonces, solo se levantaba de la cama y tiraba el anzuelo para agarrar pescados para freír. Con eso pasaba. Él no comía frijoles, solo carne, porque mataba jagüillas, quequeos, tepescuintes. Y él no, solo era con carne. ¿Y cuando alguien se enfermaba o alguna cosa, cómo hacían? No, es que ese hombre era alentado. Ya se enfermó ese hombre hace poco. Era alentadísimo ese hombre. Trabajaba y un hombre bárbaro para trabajar con la hacha, porque ahí hizo de escombros con la hacha, hizo milpa y puso cría de chanchos. Puso una cría de chanchos, pero los tigres se los comían. Pero tenía un perro, que aquel perro le avisaba cuando venían los tigres. Solo se encaramaba y así cuidaba los chanchos. Pero nosotros libraremos nuestra propia aventura en el subterráneo. Acompañados por una pandilla de niños de la aldea, así como adultos, todos acostumbrados a hacer esta travesía. El túnel tiene tramos muy profundos pero de encanto singular. Las emociones se disparan al ver las diminutas salidas para uno y otro extremo. Si vemos hacia arriba nos acompañará un concierto de murciélagos y golondrinas que viven y se reproducen entre las rendijas del duro techo de roca. A medida avanzamos da la impresión de que la salida va creciendo, como si quisiera que el final del túnel sea tan placentero como todo el trayecto. Ha sido una experiencia única, lo que más disfruté fue andar en la lancha empujando al camarógrafo. También mucha gente que nos acompañó del sitio, así que también nos apoyaron mucho. Sí, para que la gente de aquí del subterráneo, las hijas de Doña Chuy, los nietos, los niños de la escuela que se motivaron cuando dijeron, viene un carro, dicen todos, es el carro de HCH, salen todos y querían ver, y la verdad algunos quisieron estar aquí pero no pudieron. ¿Ya le habían hablado del sitio? Sí, había venido pero hasta aquí nada más, nunca había pasado más allá. ¿Y qué expectativa tenía y con qué expectativa se viene? Bueno, pensaba que daba miedo porque me decían hay un lagarto y eso era lo que más miedo me daba y que habían demasiados murciélagos, pero realmente ver los murciélagos ha sido único, una experiencia maravillosa.
bañar, jugar con la guirrita y andar así jugando. Es seguro aquí hasta para los niños, no pasa nada, nadie ha tenido algún problema, accidentes. No. ¿Quiénes le acompañaron hoy en la ruta? Cristi, Saily y Jaycee. ¿Son hermanitas o qué son suyas? Cristi es prima, Saily no, y Chechi nada. ¿Vecina? Sí. ¿Y te acompañó tu mami hoy o papi? Sí. ¿Sola no vienes? ¿Ah? ¿Sola no vienes? No. Digámosle a esos niños que están viendo HCH Turismo que vengan a ¿cómo se llama aquel sitio? Y que vengan a los niños. A los niños que están viendo la televisión hoy. ¿Qué les decimos? Que vengan aquí. Sí. ¿Cómo les diría? Que vengan a bañar con yo. Se nos acaba el subterráneo, pero el río Anner sigue su curso y nosotros debemos seguirlo para alcanzar los vestigios arqueológicos de las Crucitas. Bien, hemos hecho la primera noche en la zona de La Mosquitia. Nos hemos quedado en la aldea conocida como Anner, así también se llama el río. Es muy temprano de la mañana y ahora nuestra ruta es a conocer la primera parte arqueológica de la zona y es conocida como Las Crucitas. Es una zona muy amplia donde hay mucho vestigio arqueológico y que fue por primera vez conocida como Ciudad Blanca, antes de que hubiesen nuevos descubrimientos y se le diera ese nombre a otro sitio. Los nativos nos contarán sus vivencias e historias y podemos deducir pues que Ciudad Blanca es una leyenda muy antigua que todas las generaciones han conocido y que este sitio de la Crucita fue el que primera vez llevó ese nombre en las últimas épocas. Así que estamos preparados, es una dura jornada de camino, más o menos unas 2-3 horas para llegar hasta este sitio. Y sin más, nos vamos. Para este tramo, los anfitriones del subterráneo nos han proporcionado 2 bestias de carga para llevar parte del equipo y para evitar mojarnos en las múltiples veces que debemos atravesar el mismo río. El camino es muy difícil por las constantes bajadas y subidas que hay que hacer entre los pastizales, también por el fuerte calor que lo cobija todo aquí. Paso a paso vamos avanzando y el objetivo se va acercando. Hemos hecho una larga caminata siguiendo la ribera y atravesándolo
muchas veces el río Aner. Sin embargo, todo este esfuerzo que hemos venido haciendo bajo la selva, los hatos ganaderos y las áreas agrícolas nos han llevado hasta el primer objetivo que tenemos para hoy. Aquí está el área arqueológica conocida como Las Crucitas, dispersos en ese montón de colinas cubiertas de grama y palmas de corozo. Se oculta una de las ciudades más antiguas y también de mayor tamaño. Desgraciadamente fue las primeras que se encontró cuando las nuevas generaciones empezaron a llegar hasta aquí para colonizar con ganado y con agricultura. Así que el sitio ha sido saqueado durante muchas décadas. Sin embargo, todavía es posible ver el diseño de las calles de piedra y una buena cantidad todavía de vestigios de escritura antigua, de petroglifos grabados en la roca. Así que el esfuerzo ha dado frutos porque ya tenemos para nosotros, podemos decir que la tierra prometida en esta jornada. Así que sin más, los invito a caminar el último trecho y dentro de poco estaremos cara a cara con la zona de Las Crucitas, también como el sitio que por primera vez se llamó Ciudad Blanca. A pesar de que ya pisamos la aldea de Las Crucitas y que desde aquí es posible ver los vestigios arqueológicos, aún estamos a varios kilómetros del sitio más importante, desde el punto de vista histórico. Así que debemos atravesar muchos potreros más y desde luego por enésima vez el río Aner. Justo del otro lado se ubican las grandes plazas y montículos de los que hace siglos fuera una enorme ciudad Pech. Por su tamaño y estilo se presume que este era un sitio ceremonial y comercial de gran importancia. Pero por ahora todo su esplendor se limita a infinitos pastizales y ganado. Hace como unos 7 años, estamos trabajando acá. ¿Con qué se encontraron ustedes en ese tiempo? Pues en ese tiempo nosotros teníamos un ganado acá y luego que el señor los vendió, el señor se llamaba Catalino Centeno, se llama. Y de ahí pues tratamos aquí, pues acá estamos perfectamente bien. Y con lo que los encontramos es con una linda zona para ganar. Hay una zona perfecta para la ganadería, pero aparte de eso hay muchos vestigios antiguos. ¿Qué fue lo que ustedes vieron en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, como usted puede ver, se miran los montículos alrededor en la propiedad. De aquel lado existen calles de piedras, piedras dibujadas, y como puede ver para allá también, ¿verdad? Se mira que hay rastros de gente antigua. Sí. ¿Objetos se encontraron alguna vez, alguien? ¿Ollas o alguna cosa? Sí, piedras así de moler y la mano. Incluso yo saqué una piedra hace días que se la llevé a un señor, pero grandísima. Entonces, pues hasta la vez se encuentran cosas ahí como piedras de jade y todo eso. ¿Arqueólogos vienen seguido? Sí, pues ahí caen los helicópteros también de los arqueólogos, y pues de aquí de esta propiedad han sacado revistas y todo eso.
¿Les han dado algún dato los arqueólogos o son herméticos? No les dicen nada a ustedes. No, a nosotros no nos dicen nada, pues nosotros sabemos porque vemos las revistas y todo eso. En internet se encuentra cualquier cosa de aquí. Mientras seguimos escudriñando la majestuosa ciudad, queremos presentarles otro sitio emblemático de esta región de la Mosquitia Olanchana. Para eso nos dirigimos a la comunidad de Corral de Piedra, donde se ubica una de las más largas secuencias de caídas de agua que podamos ver en Honduras. Aunque se puede recorrer desde arriba, nosotros escogimos hacerlo a contracorriente, para poder ver las caídas desde abajo. Para poder apreciarlo a plenitud es necesario desplazarse por la propia cuenca del río. Mientras buscamos la manera de subir entre el inclinado lecho rocoso, furiosos chorros de agua se deslizan desde la montaña. El espectáculo va cambiando de acuerdo subimos, pues las caídas también cambian de tamaño, forma y volumen. Entre uno y otro se forman pequeñas pero impresionantes pozas que invitan a nadar. Pero debemos volver a las crucitas de Aner para conocer el resto de la ciudad. El sitio de las crucitas se hace después de la raíz de la investigación. Estuvo el finado arqueólogo George Hassman. Después de que terminó la investigación de Talgua, se cruzó en la zona de este lugar de las crucitas y se hicieron unas excavaciones entre la parte de algunas informaciones que se habían estado dando desde mucho tiempo atrás. Conocemos desde que de 1930 para acá se ha estado hablando de todos estos sitios, entre la trascendencia que la cultura Pech le llamaba este sitio como el Cuaternario. Y a través de raíz de todo esto, pues fue el paso de la investigación de esos montículos que se encontraron en esa zona y se hicieron unas excavaciones. En la parte están los agujeros y lo convirtieron después esos agujeros como en unas letrinas. A través de esto pues encontraron una mayor cantidad de sitios, de asentamientos que son, bueno, ustedes pudieron observarlos y veamos la dimensión que tienen solo esos sitios. Pero sí estamos hablando de que toda la mayor parte, la biosfera de Río Plátano, es toda la convergencia del continente, de la trascendencia de estas culturas. Sobre estas culturas estamos hablando entre los Pech, que son la zona de ahí, tenemos los que son los Tahuascas, también tenemos también los Misquitos y tenemos otra cultura que se le llaman, conocida bastante por los Misquitos, que son los Reikitara. Era una civilización que trascendió, eran caníbales y tuvieron que asesinarse entre estos tribus para eliminar esta cultura. Por ahora de la primera ciudad blanca solo quedan bajo la grama las grandes plazas, algunos montículos y petrograbados en algunas piedras.
Además son visibles y llaman la atención las enormes calles de piedra apilada que recorren decenas de kilómetros a la redonda. La lección que deja para futuras generaciones y nuevos hallazgos es que lo que se hizo en las Crucitas de Aner es justamente todo lo que no debe hacerse en un sitio arqueológico. Apenas hemos rasguñado la zona de amortiguamiento de la reserva de la Mosquitia y sin embargo hemos disfrutado de belleza escénica sin igual, así como de mucha historia. Se nos acaba el tiempo por esta semana. Soy Eduardo Llanes y aquí termina HCH Turismo.